Mire, hace rato hice lo que considero un ejercicio que me ayuda también a ver qué tanto vamos asimilando de la enseñanza y también de qué manera podemos ayudar a que la iglesia comprenda, asimile mejor la enseñanza. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice: para mí no es molesto recordarles las mismas cosas. En mi perfil de Facebook publiqué un comentario del doctor John MacArthur basado en Filipenses 1:23 sin ningún comentario personal. Y el comentario sobre este texto dice: como Pablo, todos los creyentes deberían preferir estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así quedarán libres del sufrimiento, las penas y los padecimientos de esta vida y entrarán en la presencia gloriosa del Señor. Allí gozarán de la maravillosa libertad y de la gloria y la justicia eternas. Y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. John MacArthur, 2012, comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Filipenses. Hice el comentario, algunos de ustedes le dieron me gusta, me encanta, pero luego el mismo comentario lo publiqué en la página de la iglesia con este título. Permítanme ir a la página de la iglesia. Un poco de platonismo disfrazado de cristianismo por una de las voces más influyentes del evangelicalismo. Hice este ejercicio porque mi intención es también notar qué tanto vamos asimilando la escritura. Cuando yo leí este comentario, me di cuenta de que MacArthur piensa que vivimos en un mundo donde la presencia de Dios no está, donde hay mucho sufrimiento y como los griegos, el deseo de cada creyente es escapar de esta realidad mundana. Mi intención, le repito, no es hacerlo sentir mal, sino más bien a mí me ayuda a ver hacia dónde debo conducir la enseñanza y también el ver que muchas de las cosas que se publican en los perfiles de Facebook, quizá a veces no las leemos con atención, no las leemos con cuidado y tal vez porque quien las publica, en mi caso, tal vez porque si lo publicó el pastor debe estar bien, o si lo dice MacArthur debe estar bien. Mi intención es ir desarrollando el discernimiento de cada uno de ustedes y que cuando leamos algo lo pongamos a prueba. Y sobre la base de esto quiero en esta tarde, no voy a hablar sobre lo que usted va a encontrar en el comentario de MacArthur, pero sí quiero en esta tarde desafiarlos a poner a prueba tanto lo que está en la sociedad, lo que la sociedad enseña, como lo que nosotros mismos, los cristianos, a veces hablamos, ponerlo a prueba bajo el escrutinio de la palabra de Dios, pero para ello también tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Mi tema en esta tarde, yo sé que prometí concluir con esta serie de temas. Mi tema en esta tarde es vaso frágil y quiero aprovechar Primera de Pedro capítulo 3. Quiero aprovechar que hoy se conoce como es el Domingo de la Familia, algo así, ¿no? Y dentro de un par de días pues, se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Quiero hablar acerca de lo que nosotros como creyentes debemos pensar sobre todo este movimiento feminista y entenderlo a la luz de las Escrituras. ¿Cuál debe ser la acción y la reacción? Y no solamente la reacción, sino principalmente la acción del creyente frente a este tipo de movimientos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Pero antes de ir al texto, vamos a ver, tengo aquí en la imagen algunas declaraciones hechas desde la trinchera feminista y que nos ayudan a entender un poco el pensamiento del feminismo, y luego quiero que vayamos a la palabra de Dios. En este párrafo leemos lo siguiente: el feminismo no habla de superioridad ni discrimina al otro género, simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Y esto en negritas es parte de la publicación original. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual. Esto aparece en una publicación de internet, razones por las que el mundo necesita el feminismo. La declaración o la premisa es que el feminismo no lucha porque las mujeres sean más, luchan por ser iguales. Luego vamos a la siguiente. Esta es de otro portal feminista, y leemos lo siguiente: contrario a lo que se piensa, el feminismo no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, sino que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así como condiciones sociales justas para ambos sectores. Mujeres en movimiento. Y continúa el artículo: el hombre no se ve igual de afectado en su carrera laboral al tener hijos. No lo despiden ni los marginan, tampoco piden excedencias ni aceptan trabajos temporales o parciales por este motivo, por la maternidad. Son las mujeres quienes se encargan en la gran mayoría de hijos y mayores, es decir, de las personas, de los ancianos, los padres. Al final, si sumamos de aquí y de allá, una mujer necesita trabajar de media 84 días más al año que un hombre para cobrar el mismo salario. Creo que ya no hay otra. El mundo necesita una sociedad igualitaria, libre de violencia machista, donde las mujeres puedan vivir sin miedo, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, con responsabilidad de tareas y cuidados, y una justicia y educación sin sesgo de género. Todas las personas merecemos el mismo respeto, los mismos derechos, la misma igualdad. Se acabaron las excusas. Bueno, aquí tenemos algunos fragmentos de artículos feministas y que hablan acerca de la búsqueda de la igualdad de parte de las mujeres, tanto en el campo laboral, social, político y familiar. ¿Cuál es la premisa del movimiento feminista? Hombres y mujeres son iguales. Eso es algo que la Escritura enseña: la igualdad en dignidad, pero la diferencia en diseño. Ahora, ¿cómo responderíamos? No cómo responderíamos, porque hay algo que usted debe entender, y es que el movimiento feminista no significa ningún problema para la iglesia si éste entiende correctamente el Evangelio. Si nosotros entendemos correctamente el Evangelio y enseñamos e inculcamos a nuestros hijos la palabra de Dios, el movimiento feminista no significa ningún riesgo, ningún problema para la iglesia, para nosotros o para nuestros hijos. Pero tenemos que aprender a dialogar con hombres, con mujeres que se encuentran inmersos en ese movimiento y ayudarlos a ver la luz del Evangelio. La excusa de estos movimientos es que el cristianismo o las religiones, como se menciona en muchos de estos artículos, las religiones monoteístas, como es el cristianismo, el judaísmo y el islam, son la razón por la cual hay discriminación
o por la cual las mujeres sufren violencia de todo tipo. Y aquí también hay un sesgo o hay una premisa falsa, que el cristianismo, el catolicismo y el islamismo son iguales. Y esa es una falsedad del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque el hecho de que estas tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo y el islam, estas tres grandes religiones sean monoteístas o crean en un Dios, no significa que las tres parten de los mismos principios o que las tres enseñan los mismos valores. No significa eso. Así que nosotros como creyentes tenemos que aprender a conocer la verdad para ayudar a quienes inmersos en este mar de desinformación, en este mar de manipulación, puedan llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Ahora, la Escritura enseña igualdad, pero la Escritura también enseña diferencias. El hombre y la mujer no son iguales, no en función de su dignidad, sino en función de su persona. Ahora, vamos a ver lo que escribe el apóstol Pedro y que nos da luz sobre el entendimiento que nosotros los creyentes debemos tener sobre los hombres y las mujeres. En el capítulo 3, versículo 7 de la primera carta del apóstol Pedro, Pedro escribe las siguientes palabras: de igual manera los esposos convivan con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil. Primero, el apóstol Pedro afirma que la mujer es diferente al hombre y que es, en comparación del hombre, más frágil. Esto ya lo hemos visto en estos domingos y también en el taller sobre matrimonio que tuvimos hace algunos meses atrás, acerca de las diferencias físicas. Hombre y mujer son diferentes, son distintos. Nosotros los varones no podemos hablar acerca del dolor que una mujer siente, por ejemplo, en un parto, o por una razón. Nosotros no fuimos creados para desarrollar en nuestros dientes la vida de un bebé. Pero déjeme decirle algo: muchas mujeres que están metidas en el movimiento feminista acusan al cristianismo de no solamente de tolerar, sino de mandar el dolor, apelando a Génesis, donde el Señor dice a la mujer: con dolor darás a luz. Y entonces el movimiento feminista, las mujeres dicen: el parto no necesita del dolor. Hay una frase, ahora que he estado leyendo mucho sobre el feminismo, que he encontrado en muchos de esos artículos, y es la frase: no normalicemos el dolor, no normalicemos el dolor, no normalicemos el dolor. Escrito por escrito que leí es como un mantra que estas mujeres repiten una y otra vez: no normalicemos el dolor, no normalicemos el dolor. Déjeme decirle algo: según la medicina, ya hemos visto que hombres y mujeres son diferentes en relación a la constitución física, son diferentes. Los hombres tienen mucho más músculo, porque precisamente el hombre fue creado para trabajar fuera de casa. Incluso los hombres que físicamente parezcan más débiles entre hombres son más fuertes que una mujer, porque el diseño es distinto. Pero la medicina también ha mostrado que las mujeres tienen la misma fuerza en el vientre, o casi es similar la fuerza en el vientre que los hombres. ¿Por qué cree usted? Porque Dios no solamente le dijo a la mujer: con dolor darás a luz a los hijos, sino que te capacitó para ese dolor. ¿Sí me está entendiendo? Te dio los músculos necesarios para soportarlo. Ahora, en una sociedad que busca, por ejemplo, antes los hombres desarrollaban masa muscular,
como resultado del trabajo, porque se dedicaban al cuidado de animales, al campo, a trabajos que hacían por el mismo esfuerzo que los hombres desarrollaran su musculatura, por el trabajo físico. Hoy el hombre quiere ser fuerte como resultado de estar en un gimnasio. No porque esos músculos demuestren que se está matando por su familia, que los tiene para salir adelante de los problemas, no, solamente para la foto de perfil, para presumir en Face, para eso busca el desarrollo de los músculos. Y lo mismo las mujeres. Espero que no me lo tome a mal, pero el hecho de que la mujer haya sido creada con pecho es necesario porque es la que va a dar vida, le va a dar alimento a sus hijos. Hoy las mujeres se operan el busto por el mero hecho de verse bien, no porque quieran ser mejores madres o alimentar mejor a sus hijos. Tanto hombres como mujeres, cuando pasan por alto que Dios creó tu cuerpo con un diseño en particular, un diseño específico que está ahí no como un adorno, no para presumirlo en redes sociales, no para sacarte fotos sin playera y mostrar tu torso, no para presumir tu cuerpo físico, sino que Dios te dio un cuerpo que generalmente en el Nuevo Testamento es calificado como un vaso. Y el término vaso en el texto griego es muy sugerente porque implica algo que ha sido diseñado para un servicio. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice o escribe el apóstol Pedro: de igual manera los esposos convivan con comprensión, mostrando honor a la esposa como vaso. Y el calificativo vaso implica que la mujer tiene un cuerpo que fue diseñado para servir. Dios te dio lo necesario para servir en tu familia, como Dios le dio al hombre todo lo necesario para servir. Tenemos que ser diferentes. He leído en algunos de estos artículos feministas que muchas mujeres se quejan de la lactancia, se quejan de amamantar. Frustrante sería que a un hombre se le obligara a amamantar cuando no fue creado para eso. Eso sería doloroso y frustrante. ¿Sí me está entendiendo? No estoy diciendo que no haya dolor, pero existe dolor tanto para la mujer como para el hombre. La idea equivocada del feminismo es que las únicas que sufren son las mujeres, los hombres no sufren. De hecho, ellos son los causantes de todo sufrimiento. Las mujeres son las víctimas del sufrimiento que el patriarcado trae a la sociedad. Si no hubiera patriarcado, no habría sufrimiento. No habría ninguna clase de sufrimiento. El dolor fue impuesto tanto para la mujer como para el varón. No se le dijo a la mujer: con el sudor de tu frente trabajarás. Es el hombre el que sufre el dolor emocional y físico de salir día a día a trabajar y de llevar en su mente el estrés de que el dinero no alcanza para suplir las necesidades, de que hay que pagar esto, de que hay que pagar aquello. Es el hombre, no la mujer, porque el hombre fue capacitado para ello. Por eso usted debe entender algo. El orden de Dios es el matrimonio. Una mujer que tiene que sacar sola adelante o mantener a sus hijos sola, está intentando ocupar un lugar que no le pertenece. Dios no la dotó con la capacidad ni física ni emocional para sufrir el estrés que se requiere o que se vive de trabajar fuera de casa para sostener una familia. Ahora, los hombres no van a hacer marchas, pero las mujeres sí. Pero hubo un tiempo también de machismo. Ahora estamos yéndonos a otro extremo. Estamos dejando atrás el machismo que veía a la mujer como un simple objeto, pero se está yendo al otro extremo, donde ahora el hombre es el objeto, es el enemigo, es el que causa todo tipo de sufrimientos. La Biblia dice que hombres y mujeres sufren. En estos artículos que estuve leyendo, la mayoría de los artículos propone una vida sin dolor. Una vida sin dolor es la renuncia a tu humanidad. Dios te creó como ser humano para sentir dolor, igual que alegría, igual que tristeza, igual que felicidad. Te dio la capacidad de llorar, lo mismo que te dio la capacidad de reír. Una vida sin dolor es renunciar a lo que somos, y somos
seres humanos. Eso es lo que somos. Y los seres humanos se duelen, ríen, se entristecen, sienten dolor. Ahora, cuando yo leo en estos artículos de mujeres que se quejan de la lactancia, pienso en lo que habrán escuchado de sus madres, o tal vez olvidaron que ellas también lactaron. No sé si me está entendiendo. Tal vez olvidaron que ellas también causaron dolor y piensan que ahora son ellas las únicas que sufren. Mi intención es que usted pueda ver a la luz del texto, a la luz de la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y también enseñar a nuestras hijas. Primero, el cuerpo es un vaso, es decir, tiene una función, tiene un servicio. Así que cuando el hijo varón se queja, cuando comienza a trabajar y el hijo varón se queja y dice que ya no quiero trabajar, no me quiero levantar temprano, no quiero hacer esto, debes entender que Dios te dio los suficientes músculos para mover tu cuerpo, para esforzarte. De hecho, usted puede darse cuenta que el hombre, por característica, tiene más vello que la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre va a trabajar fuera. La mujer no. Tienes que hacerlo. Y cuando usted ve a la hija quejarse de lo penoso ay no, yo no me voy a casar porque qué feo estar embarazadas y el dolor y eso, tú tienes que decirle, Dios te diseñó para eso, te dio los músculos suficientes para que tu vientre contenga una vida, para que tengas la fortaleza de cargarlo. Dios es un genio. No solamente dijo, tengan hijos, y no nos dio los recursos y la fortaleza para hacerlo. Dios no le dijo a los hombres, mantengan a sus familias, pero no nos dio la fortaleza para hacerlo. Nos las dio tanto física como mental, para que soportemos el estrés de trabajar fuera de casa. Y lo mismo en las mujeres. Nosotros, los varones, somos vasos, ustedes las mujeres son vasos. Somos llamados al servicio. Fuimos creados para el servicio, diseñados para el servicio. Así que quiero mostrarle en estas declaraciones que se hacen en los movimientos feministas, cómo están, ya sea consciente o inconscientemente, tratando de atacar cada una de las verdades que la Escritura nos enseña. Y debemos nosotros, le repito, nosotros no corremos ningún peligro si nos aferramos a la palabra de Dios, pero si dejamos que nuestras hijas o nuestros hijos sean instruidos por mentes que no entienden el increíble o la increíble mente de Dios al diseñar el cuerpo del hombre y de la mujer, vamos a tener hijos que van a renunciar o que van a quejarse del diseño perfecto que Dios les ha dado y tratar de perseguir un ideal que no les pertenece, y mientras más quieren ser lo que no pueden ser o lo que no han sido llamados a ser, más frustrados se van a sentir. Cuando un hombre renuncia a su llamado de ser el cabeza de su familia, de físicamente luchar por sacar adelante a su familia, de esforzarse, de quebrarse la cabeza para producir un negocio, de físicamente trabajar duro para mejorar la condición económica de su familia, cuando un hombre renuncia a eso, va a encontrar frustración. Cuando una mujer renuncia a su llamado de ser esposa, de ser madre, cosa que las feministas desprecian, va a encontrar frustración. Así que la Escritura es muy clara y esto nos tiene que ayudar a entender lo que somos. Somos vasos. Somos vasos. Fuimos creados para el servicio. Fuimos creados para servir. En el caso del hombre, servir como esposo y cuidador del hogar junto a la esposa, que también fue diseñada con la capacidad de cuidar del hogar con sus propios recursos, con las propias herramientas que Dios le ha concedido. Así que
entendemos entonces, en primer lugar, que sí hay una diferencia. Hombres y mujeres no son iguales. El feminismo va detrás de algo que es completamente imposible. Es completamente imposible. Una mujer nunca va a poder hacer de la misma manera el trabajo que hace un hombre, como un hombre jamás va a poder sustituir el trabajo que hace una mujer. Porque somos completamente diferentes. Hay muchos trabajos que exigen la fuerza física del hombre y que la mujer tal vez podrá hacer, pero lo hará con menor capacidad, con mayor necesidad de tiempo y con menor eficacia, porque no fue capacitada para ello. Y no estoy hablando de una estructura social, estoy hablando de lo que Dios hizo. Dios no la capacitó físicamente para ese trabajo. Así como un hombre nunca podrá sustituir a una mujer en el trabajo que ella hace tan bien en casa, porque ella fue diseñada con todos los recursos, las herramientas para ese trabajo. Ahora, no estoy diciendo, como siempre lo he dicho, no estoy diciendo que una mujer no pueda trabajar fuera de casa, puede hacerlo, pero también debe comprender lo que eso significa. Cuando los hombres entienden las diferencias o cuando las personas entienden las diferencias entre hombres y mujeres, en lugar de intentar ser lo que no puede ser, sacas provecho en conjunto de esas diferencias con las que Dios nos ha creado. Así que Pedro muestra una verdad: hombres y mujeres son diferentes, son diferentes. Pedro, habla de la característica de la mujer como a vaso más frágil. Esto lo odian las feministas, pero es una verdad. La mujer en comparación del hombre es más frágil. La mujer en comparación del hombre es más frágil. Hay una fragilidad emocional, hay una fragilidad física, hay una fragilidad. Ahora, yo quiero que usted entienda esto: fragilidad y inferioridad no tienen nada que ver. La fragilidad no es inferior a la mujer, porque la mujer en cuanto a dignidad es igual que el hombre, vale lo mismo que el hombre. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero la fragilidad tiene que ver con el diseño particular que Dios puso en la mujer. Ella tiene un rol en particular y fue creada para cumplir con ese rol. Por eso usted se va a dar cuenta que una mujer sola le cuesta mucho emocionalmente lidiar con los problemas de la vida, porque fue hecha con un temperamento, con un espíritu frágil. Ahora, esa fragilidad probablemente se oculte en una apariencia fuerte, pero en realidad la fragilidad va a destruir el espíritu de la mujer si no tiene a un hombre. Como un hombre necesita a una mujer necesita a un hombre también. Ambos son necesarios el uno para el otro. Lo que quiero que entienda entonces, que hay una razón por la cual las feministas se quejan tanto de sus vidas, y es porque no han querido vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ellas quieren vivir el tipo de vida que quieran, pero no quieren cargar con las consecuencias de ese estilo de vida. No quieren cargar con los resultados de ese estilo de vida. No quieren ser consideradas esposas, así que quieren tener múltiples relaciones con distintos hombres, pero no quieren cargar con el dolor que eso les va a causar, con el sentimiento de abandono, con la tristeza, con la amargura. No quieren cargar con eso. Y ellas dicen: la culpa que nosotras sentimos hoy es culpa de ustedes, hombres que dominan la sociedad, que la sociedad es patriarcal y nos ha enseñado a sentir culpa por lo que hacemos. Sienten culpa porque no fueron diseñadas para ese estilo de vida. Y tenemos que entender estas diferencias. Ahora, note lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Pero será preservada mediante la procreación
si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Pablo estaba hablando acerca de los problemas que las mujeres de ese tiempo estaban enfrentando. Ahora, el apóstol Pablo dice que la mujer sería preservada o que sería salva en algunas versiones, pero aquí no está hablando de una salvación espiritual o la salvación de la condenación, sino que Pablo está mostrando la manera en que una mujer creyente puede ser salva de toda esa filosofía que inundaba el tiempo del apóstol Pablo y que había hecho que muchas mujeres estuvieran desencantadas o frustradas con lo que eran. Y Pablo dice, la mujer será salva o será preservada si permanece con modestia en la fe. La palabra modestia significa con buena conciencia o con buena mente. Cuando una mujer creyente se aparta de la palabra de Dios para dejarse influenciar por el pensamiento de una sociedad que no conoce a Cristo, una sociedad que no conoce la verdad del Evangelio, va a sucumbir a esa enseñanza y va, en este sentido, no va a perder su alma, pero sí va a perder todo el gozo, la paz, la tranquilidad que el Evangelio provee, porque usted puede saber o debe entender que un hombre, una mujer que abandona la verdad de la palabra de Dios va a ser influenciado por otros pensamientos que le van a robar su estabilidad. Va a perder la tranquilidad y la paz que da el Evangelio. De repente vamos a ver a mujeres cristianas que, sintiéndose tranquilas con ser madres y ser esposas, empiezan a decir, ya no estoy conforme con esto, quiero ser algo más. Quiero ser algo más. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta abandonaron la palabra de Dios. La preservación de la estabilidad en la vida de la mujer depende de que ella se mantenga con una mente clara, con una mente modesta o con una mente sin perturbaciones en la fe, el amor y la santificación. En ese sentido, las mujeres como los hombres cristianos corremos peligro si nos apartamos de la palabra de Dios. Ahora, la Escritura afirma entonces con claridad estas dos verdades que son innegables. Dios ha hecho a hombres y mujeres diferentes. Dios nos ha provisto con cuerpos para el servicio. Y aquí quiero enfatizar esto. Ya lo dije, pero quiero enfatizarlo. Mientras la mujer y el hombre no entiendan que su cuerpo ha sido diseñado para el servicio, lo va a usar egoístamente. Es decir, yo quiero ir al gimnasio para tener músculos, pero no porque quiera trabajar mejor o ser más eficiente o defender mejor a mi familia, sino porque yo quiero verme bien. ¿Me está entendiendo? Mientras el hombre y la mujer no entiendan que sus cuerpos fueron diseñados como vasos para el servicio, van a llevar vidas egoístas, y entonces todo va a ser una queja, ¿no? ¿Qué puedo tener yo como hombre que salir todos los días a buscar el pan para mi familia? Qué feo ser mamá y tener que amamantar al hijo, qué feo, no, qué problema, Tu cuerpo es un instrumento de servicio. Y con un cuerpo diseñado para el servicio, Cristo fue a la cruz y soportó el sufrimiento. Ahora, ¿usted sabe lo que significa la frase varón experimentado en quebranto? Que él experimentó una clase de dolor mucho más fuerte que la de un parto y mucho más profunda que cualquier dolor que un hombre pueda sufrir. Él los experimentó constantemente. El profeta Isaías, hablando acerca de Jesús, dice que él fue experimentado en quebranto, pero él entendía que solamente con ese cuerpo podía servir a su pueblo, incluso hasta la muerte. Y dice la Escritura que él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y nos sirvió hasta la muerte. ¿Qué significa que tengas un cuerpo? Que eres un siervo, es decir, alguien que sirve a otras personas. ¿Significa que trabajar no duele o no cuesta? Eso no significa, pero sí significa que fuiste capacitado para ello. ¿Significa que no te debes quejar? Sí, pero no hagas de la queja una práctica. Puedes decir,
ay, este día estuvo muy cansado y me siento cansado. Está bien, eso está bien. El problema es cuando comenzamos, ay, qué horrible, ya no aguanto estar trabajando, siempre llego bien cansado, ya no aguanto. Cuando comienzas a decir, qué horrible, todos los días hacer la comida, a lavar los trastes, y viene mi esposo y no me ayuda, qué horrible. Cuando tú comienzas con esto, estás olvidando que Dios te dio extremidades para hacerlo. Y que no hay por qué quejarse. Cristo Jesús fue vestido de hombre y le reitero nuevamente, estoy enfatizando los roles primarios del hombre y de la mujer. El rol primario del hombre es trabajar fuera de casa o me refiero a ganar el sustento para hacer que la familia prospere. Ese es el rol principal del varón. Eso no significa que el hombre no debe hacer nada en casa, no, pero estoy hablando de su función principal. Estoy diciendo que la función principal de la mujer es atender su hogar. No estoy diciendo que la mujer no debe trabajar fuera de casa. Estoy diciendo que ella fue creada para dar amor a la casa, para que cuando estén los hijos, esté el esposo, haya un ambiente de ternura, de amor, de tranquilidad, de paz. Esa es tu tarea y de eso hablamos los domingos anteriores. Para que estoy hablando de los roles principales, que la mujer sepa que el esposo va fuera de casa a trabajar para que no haya necesidades. Y eso también es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo. Un hombre que no suple las necesidades básicas de su familia es peor que un incrédulo, porque esa es la labor del hombre. Ese es el trabajo del hombre, un hombre que no es capaz de suplir las necesidades básicas de la familia. Y no estoy hablando de que la mujer se queje, es que yo quiero una pantalla más grande y me dio la pantalla del bienestar. No estoy refiriéndome a eso, sino las necesidades básicas. Que tengas un lugar donde vivir, vestido para tu cuerpo, comida en la mesa. Si un hombre no es capaz de dar eso, dice el apóstol Pablo, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Son los roles primarios del hombre y de la mujer. Para eso fuimos constituidos con cuerpos diferentes. Imagínense dos personas que conformaran un matrimonio. Por eso es que lo que busca la ideología de género nunca va a funcionar. Dos personas del mismo sexo, que tratan de vivir como un matrimonio, no va a funcionar, porque ambos tienen características iguales. Si son mujeres, las dos van a tener una inclinación a la sensibilidad, a la debilidad psicológica, física. Eso no va a funcionar. Se masculiniza y el otro se feminiza. Así es. Sí, por eso es que tenemos que modelar nuestro pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Ustedes, hay ocasiones tal vez cuando es necesario por alguna circunstancia que sobrepasa no sé, la fuerza de uno de ellos, o no sé, tal vez algún acuerdo. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo no estoy generalizando, yo no estoy diciendo que si la mujer trabaja fuera de casa es mala. O no, pero sí vamos a notar las diferencias. Por ejemplo, cuando se llega a casa y si los dos trabajan y llegan al mismo tiempo, ¿qué encuentras? Una casa que le falta espíritu, ¿no es cierto? Es como si llegaras a Génesis capítulo 1 versículo 2 y la casa estaba desordenada y vacía y la oscuridad cubría. Porque la presencia de una mujer sí hace la diferencia en casa. La presencia de una mujer sí hace
esa diferencia en casa, el hecho de que una mujer esté ahí, el tiempo que está ahí, si trabaja fuera de casa, el tiempo que le dedica a estar en el hogar, sí hace la diferencia. Se nota que la mujer está en casa. Igual, cuando el varón desatiende su papel de varón, se nota su ausencia, ¿no es cierto? Hay necesidades, falta esto, falta aquello, se ve esa necesidad. Sabes que el hombre no ha fungido en su papel, en su liderazgo como hombre, porque ves las necesidades que están ahí que no deberían estar. Sabes que un hombre está siendo ausente en ese hogar. Entonces, por los dos lados, quiero que usted note que cuando el hombre falta en casa, ya sea física, emocionalmente, o cuando la mujer falta en casa, se notan esas ausencias. No sé si quieran comentar algo más sobre el tema antes de concluir, hermanos, con algunos datos que tengo aquí para ustedes. Ya que la iglesia es la familia extendida, como algunos suelen llamar a la congregación, o como se le suele dar ese término a la iglesia, una familia extendida. El feminismo dentro de la iglesia, el apóstol Pablo lo nota cuando la mujer quiere ocupar un liderazgo que es masculino. Particularmente se notaría ahí. Antes de contestar completo esto, recuerdo que en esa semana estaba leyendo un artículo sobre el feminismo en la medicina, y me llamó la atención que en esta investigación hecha desde el punto de vista de las feministas, la medicina ha fracasado porque lleva un modelo patriarcal. Lo explicaban de esta manera. Los doctores son como los padres y las enfermeras como las madres. Y los enfermos son los hijos que deben obedecer al pie de la letra a los doctores. Entonces, en este artículo se proponía que hay que romper esa estructura, que hay que quitar la estructura donde el hombre ejerce un gobierno. El asunto no es el orden, sino cómo se está desarrollando ese gobierno. Podemos ver tanto en la medicina como en la propia iglesia que a veces hay gobiernos que sobrepasan la responsabilidad que Dios ha dado a cada uno. Es decir, doctores que tratan a los pacientes como si fueran carne, simple montón de carne, y pastores que tratan a las iglesias como si fueran esclavos para ellos mismos, que tienen que trabajar para su propia beneficio, para su propio provecho. El asunto no es que esté mal ese modelo, sino el pecado, la distorsión de las verdades de la palabra de Dios que están enseñadas, que están contenidas en la palabra de Dios. Sí, el modelo que Dios, el modelo principal o básico que Dios ha puesto en la función de una sociedad es la familia. Podemos aprender algo muy notable. Si replicamos el modelo que estamos llevando en casa a cada una de las áreas de nuestra vida bajo el dominio de la palabra de Dios o bajo el dominio del evangelio, tendríamos sociedades que fueran realmente justas. Es decir, hombres que cumplen con una función, mujeres que cumplen con una función e hijos que participan en esa función. ¿Cuál es la responsabilidad del padre? La responsabilidad del padre o la responsabilidad del esposo es cuidar de la esposa como su propio cuerpo. ¿A qué hace referencia eso? A proveer de los recursos. Si lo trasladamos a la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Proveer herramientas para el crecimiento de la iglesia a través de la enseñanza, de la instrucción, que la iglesia sepa de dónde tomar recursos para que crezca. ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa? La responsabilidad de la esposa en relación con el esposo es también hacer que su trabajo no sea tan pesado. ¿En qué sentido? Siendo una ayuda
idónea, que colabore. Como madre es en tomar de los recursos que ha traído el padre y proveerlos para que los hijos absorban esos recursos y crezcan. Si lo aplicamos entonces también a la iglesia, usted puede entender por qué el apóstol Pablo enseña este principio, que las mujeres enseñen a otras mujeres. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Replicando el modelo de casa. ¿Sí? Las mujeres pueden hacer que la enseñanza que están aprendiendo llegue a otras mujeres o a los niños incluso a través de su ministerio. ¿Se da cuenta cómo Pablo no está diciendo que la mujer sea ineficaz o que no sirva, sino que en función de su modelo puede participar activamente en transmitir lo que se está proviendo? Si se hace o si se sigue ese modelo, tendríamos familias mucho más estables. ¿Sí? ¿Cuándo comienza el problema? Cuando, por ejemplo, la mamá dice en casa, no le hagas caso a tu papá, tú haz esto y tú no le hagas caso a tu papá. Está peleando. Tal vez lo que el papá está diciendo esté mal, pero al poner al hijo en contra del padre, está tratando de ocupar un lugar que a ella le va a llenar de mucha frustración. ¿Quiénes se preocupan más? O por lo menos, ¿quiénes son visiblemente más o visiblemente les afecta más cuando un hijo no obedece? ¿A quiénes les afecta más visiblemente? A la mamá. Ahora, no es que al padre no le importe, pero el padre fue capacitado para pensar y llevar ese estrés físicamente. Así que al papá le dicen, tu hijo, nuestro hijo fulanito se está portando mal. Y no es que al padre no le preocupe, pero generalmente va a llevar esa atención aquí, mientras que la mujer lo va a llevar en las emociones. Es distinto. ¿Sí? Cuando una mujer le dice al hijo que lo que su papá le dijo no tiene importancia, ella va a cargar sobre sí misma lo que debería ayudar a llevar a su esposo. Entonces debe buscar otra solución. No es poniendo al hijo de su lado, sino con su ternura y su amor, enseñándole a su esposo su punto de vista. Dese cuenta cómo, por ejemplo, una mujer que tenemos en la historia bíblica, que tal vez no sería un buen ejemplo, pero cómo Dalila supo poner la voluntad de Sansón a su beneficio. ¿Cómo lo hizo? Manipulación, ¿pero qué usó? El cariño. El cariño. Ven, recuéstate. Y Sansón se recostaba. Esa mujer supo para qué servía la ternura. No lo usó para la manera correcta, pero supo para qué servía la ternura. Y mire cómo cambió el corazón de Sansón. Ella no le hizo un drama. Tú no me haces caso, tú nunca me escuchas. Ella usó su ternura como una herramienta para poder establecer una conexión. Si como Jesús dijo, si los impíos son sagaces, ustedes los hijos de la luz deberían ser sagaces, pero de repente los no creyentes de repente tienen más sagacidad de lo que deberían tener los propios creyentes. Y no estoy hablando de manipulación, pero si Dios te diseñó, mujer, para que como ayuda idónea tu ternura fortalezca a tu esposo, tú puedes darte cuenta que muchas cosas pudieran hablarse si aprendieras a ser tierna. Recuerdo al pastor Edwin Coe en una predicación titulada Sexo, Dinero y no sé qué más. Una excelente predicación a hombres. Y luego también en una predicación a mujeres,
el pastor decía esto: muchas de ustedes mujeres han puesto a Cristo en contra de sus esposos, porque se escudan en la religión diciendo, no puedo hacer esto porque primero está mi servicio a Dios, y no sabes que tu servicio a Dios o tu llamado el llamado de Dios para tu vida es amar a tu esposo, y se excusan en la religión. No puedo hacer esto porque tengo que estar en la iglesia, no puedo hacer esto porque, cuando Dios te ha llamado a amar a tu esposo. Y Edwin en parte de esa predicación decía, si tú llegaras a casa después de esta reunión y amaras a tu esposo y le dieras ese cariño con el que Dios te ha dotado, y él te preguntaría, ¿y dónde te enseñaron esto? Y tú le dirías, me lo enseñaron en la iglesia, y él te diría, entonces vamos juntos a la iglesia porque te están enseñando a amarme. Si hombres y mujeres aprendiéramos a hacer lo que la palabra de Dios enseña, muchos de nuestros problemas, si no se acabarían, serían más fáciles de resolver. Pero a veces, sin darnos cuenta, abrazamos un feminismo que nos ha engañado, o un machismo que nos ha engañado, y nos alejamos en nuestras relaciones. Espero, hermanas, hermanos, que en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, usted y yo hayamos podido aprender cómo inculcar la verdad del Evangelio en la mente de nuestros hijos, en la mente de nuestras hijas. Alejarnos de todo esto donde para las feministas el mal que sufren viene de los hombres. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, hombres y mujeres son responsables de sus propios sufrimientos. Cuando una mujer, entre las feministas, entre las mujeres que no son creyentes, se embaraza de un hombre que está casado, y luego protesta y dice, ahora yo tengo que criar sola a este niño y yo no soy culpable, y está negando su responsabilidad en un pecado. Está negando que muchos de los sufrimientos se los ha buscado. Y no estoy excusando el comportamiento de un hombre, sino que cada uno tiene su propia responsabilidad. Hombres y mujeres somos responsables de las cosas que hacemos. ¿Quieres el bien? Apártate del mal. ¿No quieres sufrir? Innecesariamente, apártate del mal. Y no vas a tener sufrimientos innecesarios. No te apartas del mal, tendrás sufrimientos innecesarios, vas a protestar, vas a gritar, vas a pintarrajear, vas a decir, no soy culpable, pero eso no va a quitar tu responsabilidad. Por eso es que la Escritura enseña con mucha claridad. El principio de la sabiduría es el temor al Señor.